Este es un programa diferente, un viaje a través del tiempo, de nuestro inconsciente, de nuestros miedos y fortalezas. Es el momento de resolver lo que tenemos pendiente en nuestra vida. Sígueme. Vamos a hacer realidad nuestros sueños. Viajemos al lugar donde todo es posible. Juntos lo vamos a lograr. No hay opción. Sin límites, te sorprenderás de lo que puedes lograr. Amigos, ¿cómo están? Buenos días. Mi nombre es Jaime Delgado Orea. Este es el programa Sin Límites de la plataforma Orbe Network. Bueno, pues vamos a hablar hoy de una de las aventuras más interesantes, que es el despertar de México, de la mujer dormida. Algunos habrán leído ese libro, y la llegada de la serpiente de energía en este cambio de era de todo el planeta Tierra. Empezamos. Resulta que un día Lucy Romero, una gran meditadora de budismo zen, su ex esposo era el presidente de la Asociación Mexicana de Budismo Zen, y ella es, desde mi parecer, la mejor psicóloga que hay en este país, una mujer inteligentísima que además ha cultivado diferentes filosofías como la budista, como otras más, y les puedo decir que además una mujer con una personalidad verdaderamente arrolladora. Pues un día me habla y me dice: Jaime, fíjate que me habló el presidente de la Asociación de Estados Unidos de Budismo Zen, y el cual conozco por la relación de las prácticas de meditación. El budismo zen es una de las variantes del budismo en general que se practica básicamente en Japón y que es tremendamente rígido. Te sientas en un banquito con esta posición de las manos y te concentras únicamente en tu respiración. Es una meditación que se llama shamatha, y ahí estás y vas bajando de lo que ellos hablan, los 7 niveles, y vas bajando de nivel de profundidad, y cuando vas bajando a los niveles te dan algo que se llaman haikyuu. Estos haikyuus son una frase, por ejemplo, una que dice: el que busca no encuentra. Te sientas y vas entrando, y si tú quieres responder y explicar esa frase con el proceso del hemisferio izquierdo de manera racional, no vas a poder hacerlo. Sin embargo, si tú vas entrando en un nivel más profundo, en donde vas apagando el hemisferio izquierdo y vas entrando en este universo maravilloso sin límites que se llama la mente del hemisferio derecho, el inconsciente, el subconsciente, todo lo que viene ahí adentro, entonces vas a encontrar una respuesta completamente sui generis, diferente. Entonces el alumno le dice al maestro lo que significa el que busca no encuentra, y si la respuesta es correcta, entonces el maestro le va a dar otro haikyuu más complejo. Y así el maestro va midiendo tu nivel de profundidad, porque de acuerdo al nivel de profundidad, tú podrás responder a este tipo de preguntas capciosas o del inconsciente. Entonces este presidente le habla a Lucy y le dice: oye, Lucy, fíjate que en uno de estos estados muy profundos de repente tuvo una visión. Dice, y en la visión aparece la Ciudad de México, que el día 27 de junio de 1994, estamos hablando aquí tal vez 6 meses antes, y ese día tenía que haber una ceremonia para despertar el corazón de México y para recibir a la serpiente de energía que venía desde los Himalaya. Explico esto. Antes de 1948 hubo una era que se llamó la era de Piscis, era la era de todo el planeta Tierra. Esta era había durado 2000 años. Esta era de Piscis acaba en 1948 y empieza lo que se llama la era de Acuario. Cuando se acaba, durante la era de Piscis, estos son los Himalaya, ¿okay? Este es el centro de la Tierra, y entonces en la era de Piscis, la energía del centro de la Tierra, lo que vamos a llamar la serpiente de energía, algunos le llaman la serpiente de luz, salía directamente por los Himalaya y se conectaba con el centro de nuestra galaxia, la que llamamos la Vía Láctea. Hay que recordar que nuestro universo tiene miles de galaxias, pero el macrouniverso tiene miles de universos, y que el macrouniverso con miles de universos y miles de galaxias, hay miles de macrouniversos. Eso es el infinito. Bueno,
Pues resulta que del centro de la Tierra al centro de la galaxia se hacía una raya de energía altamente espiritual, se hace. Y resulta con que por eso es que a través de los Himalaya, estos son los Himalaya, toda esta energía espiritual va bajando y por eso el nivel tan alto de espiritualidad en la India, en Bután, en los tibetanos, la zona parte de esa zona de China, en fin, porque de ahí bajaba toda esta energía, se derramaba como si fuera nieve hacia la gente y hacia la conciencia de los pueblos que habitan estas faldas de los Himalaya. Bueno, resulta que cuando se acaba la era de Piscis y empieza la de Acuario, entonces esta serpiente se desconecta del centro de la galaxia porque hay movimientos planetarios de la Tierra, etcétera, y entonces queda apuntando para allá y a lo mejor el centro de la galaxia está aquí. Entonces la serpiente de energía se tiene que ir moviendo hasta llegar a este punto para volver a conectarse con el centro de la galaxia y empezar la nueva humanidad, la nueva era, el nuevo despertar. En este proceso, que son muchos años, cruza el mar y llega a México en 1994 y el contacto con la Ciudad de México era el 27 de junio de 1994 y entonces tenían que suceder varias cosas. La primera es, le dice este hombre a Lucy Romero, le dice, veo una ceremonia en donde hay que despertar. En el Zócalo de la Ciudad de México se tiene que despertar el corazón de México. Un corazón guardado y cerrado durante 500 años desde antes de la conquista de los españoles. Y entonces este corazón, al despertar, va a mover su energía hacia los dos volcanes que hay en las afueras de la Ciudad de México, que se llama el volcán Iztaccíhuatl y el volcán Popocatépetl. Iztaccíhuatl es un volcán que está extinto. Sí, se le llama la mujer dormida, porque si ustedes lo ven a lo lejos, van a ver una mujer, la silueta de una mujer que está dormida, como una mujer muerta o una mujer que está en un profundo sueño, ¿sí? Y así está el volcán, ya está completamente dormido. Y el volcán Popocatépetl, que dentro de la mitología mexicana es el guerrero que protege a su mujer, es un volcán que dejó de estar activo cuando se firmó el final de la Revolución Mexicana, y eso había sido 70 años antes. La ceremonia que iba a despertar el corazón de México, a la vez tenía que utilizar la energía del volcán Iztaccíhuatl para poder despertar el volcán Popocatépetl. Solamente se podía comprobar que había despertado este corazón si el volcán Popocatépetl volvía otra vez a activarse de estar dormido 70 años. Y en esta activación, la serpiente de energía que viene rumbo a su nuevo destino, que son los Andes peruanos y bolivianos, ahí es donde llegará y ahí es donde se volverá a conectar hacia el centro de la galaxia. Necesitaba, para seguir su recorrido, necesitaba una enorme cantidad de energía. Entonces, por eso tenía que despertar el volcán Popocatépetl, para que la serpiente de energía tomara energía y continuara con su viaje por diferentes años y tocando diferentes puntos o chakras. Este corazón también era el corazón básico de la Tierra en ese momento. Pero lo interesante es cómo iba a despertarse el corazón de México. Se necesitaban 400,000 personas, ¿sí?, en el Zócalo de México, que es una gran plancha, ¿sí?, y en este lugar tan grande, ahí tenía que haber 400,000 personas, y con la energía de esas 400,000 personas es con lo que había que despertar este corazón, para que este corazón despertara el volcán Popocatépetl, para que entre los dos cargaran de energía la serpiente de energía que venía, para que la energía siguiera su camino hacia el nuevo despertar de la humanidad. Pues resulta que este hombre le platica parte de esto a Lucy Romero y le dice, Lucy, y yo cuando recibo esta información pregunto, ¿qué hago? Y durante días mi mente estaba en completa vacío y no sabía qué hacer. Y volvía yo a preguntar, ¿y por qué me dan a mí esta información? Y de repente un día Lucy
aparece tu rostro cuando pregunto qué hago con esta información. Y entonces aparece tu rostro, entonces ya supe qué tenía que hacer. Tenía que hablarte a ti, que eras una mexicana, que eres una gran meditadora, que conoces mucha gente ahí y tú sabrías qué hacer con esta información. Entonces, bueno, Lucy, pues aquí está la información, ya cumplí con mi parte. Entonces Lucy le dice, bueno, ¿y qué quieres que yo haga con esta información? Y él le dice, pues ya no es mi problema, yo me lavo las manos, mucha suerte. Y entonces Lucy, que es una gran meditadora también, pues empieza a meditar sobre esta información y a preguntar qué hago con esta información. Y así se pasa varios días y de repente un día lo que aparece es mi cara. Yo conocí a Lucy por diferentes razones, pero en todos los eventos de los tibetanos siempre estábamos juntos y además estuve junto con ella en muchos eventos de muchos tipos. Una mujer a la que yo admiro mucho y también sentía yo un gran cariño de ella hacia mí. Pues resulta con que aparece la imagen de Jaime y de repente pues me habla por teléfono. Jaime, ¿cómo estás, Jaimito? Pues bien, Lucy, qué gusto saludarte. Me dice, oye, pues fíjate que pasó esto, déjame te cuento. Y me cuenta toda esta historia que les acabo de contar y me dice, y entonces cuando dije qué hago con esta información, apareciste tú, así es de que ahora pues te estoy dando a ti la batuta para que tú veas qué vas a hacer. Y entonces yo le digo, Lucy, ¿y yo qué hago con esa información? Y Lucy, pues mira, yo ya cumplí con mi parte, ya te la pasé, yo me lavo las manos. Entonces cuando me dicen eso, dije, oye, yo tenía un centro llamado San de la Vid, Santuario de la Vida, y tenía como 3.500 miembros en ese centro, y tenía televisión y tenía radio, salía en los dos y había escrito un libro que era un bestseller, era un buen momento de comunicación hacia afuera. Y dije, pero a ver, por más que yo quiera, yo no puedo juntar 400,000 personas. Entonces fui yo a Estados Unidos a ver a Eagle Bear. Ustedes recordarán la historia del águila del norte y del sur, en donde Eagle Bear es el águila del norte y él dice que yo era el águila del sur y me hace una serie de ceremonias en Estados Unidos. Entonces voy con Eagle Bear a Estados Unidos a uno de mis entrenamientos y entonces le digo, oye Eagle Bear, fíjate que pasó esto y le cuento toda esta historia. Y entonces él me dice, ok hermanito, déjame, voy a hacer Vision Quest y yo te aviso en unos 3 o 4 días. Eagle Bear se va a la montaña, hace un círculo de tabaco de 2 metros de diámetro, se sienta ahí y empieza a hacer oración y cantos durante 4 días, hasta que tenga la visión. No puede salir, no puede comer, no puede salir al baño, nada. Son 4 días ahí. Y entonces pasan los 4 días y regresa Eagle Bear y me dice, tuve la visión. Le dije, ok, Eagle Bear, ¿a quién le paso la información? Y me dice, no, hermanito, te toca a ti cumplirla. Y le dije, Eagle Bear, ¿pero yo qué hago? Pues no sé, pero ese es un problema y tú lo tienes que resolver. Y se lavó las manos y me lo dejó. A partir de ese momento yo no sabía qué hacer y lo único que empecé a hacer fue lo mismo que todos ellos. Me puse a meditar para empezar a encontrar respuestas. Y entonces empezaron a pasar una serie de cosas. Ahora estoy viendo una serie de televisión en Netflix que se llama Manifiesto. Si pueden verla, van a ver que es un avión que desaparece, el avión 828, que viene volando, hay una tormenta eléctrica y de repente todo es turbulencia y ya se acaba la turbulencia y cuando aterrizan, pues resulta que habían pasado 5 años desde el día que salieron. Y la gente no sabe qué pasó y toda la gente del avión, pues cuando llegan, pues, sus familiares pensaban que ya habían muerto porque el avión técnicamente había desaparecido y nunca lo encontraron, ni tampoco los cuerpos ni nada. Y entonces ahí empieza toda la serie y estas personas del avión tienen algo que se llaman llamados. Llamados son como mensajes, como voces, cosas que ven, incomprensibles y que van comprendiendo. Y bueno, eso les cuento sobre esta serie porque es exactamente lo que me ha pasado a mí toda la vida. O sea, yo veo todos los ejemplos que ponen de lo que le está pasando a todo el mundo y me dice mi esposa, eso es lo que has vivido tú desde hace 40 años o 30 años. Le digo, sí, así es como me muevo, así es como vivo,
con estos llamados o con estos mensajes. Entonces, esto es algo que yo he vivido permanentemente y lo puedo vivir en esta época, después de que me dio COVID hace 2 años, pues prácticamente lo vivo todos los días, ¿no? Estos llamados, este metaverso mental, en donde vivo un mundo mágico. Bueno, regresemos al tema. A partir de ese momento empiezo yo a tener una serie de visiones o de llamados en mis procesos de meditación que entraba a niveles muy profundos, y uno de ellos de repente me dice que tenía yo que ir al volcán Iztaccíhuatl para hacer las conexiones, para poder jalar la energía, y tenía que ir por un pueblo llamado Mecameca, y de ahí tenía que ir al final del centro, donde estaba el centro, a la izquierda y luego a la derecha y luego a la izquierda. Iba a llegar a un lugar en donde había una cascadita y un río, y tenía que ir junto a la cascada, y que ahí había una especie de cueva o de entrada de caverna, y que tenía que encontrar 2 símbolos, que eran como una luna y otra luna de esta forma y un sol de este lado. Entonces, bueno, pues yo ya había platicado con mis alumnos y siempre me ha gustado la aventura, y a mis alumnos les gusta estar conmigo porque hacíamos aventuras, ¿no? Que por cierto tenemos mucho de no tener de este tipo de aventuras así. Y les dije, pues ¿quién va conmigo? Vamos a ver si encontramos ese lugar. No, la visión es así. Y les digo, oigan, y por cierto, ¿dónde está Mecameca? No, pues hay que salir por esta carretera y todo. Nos perdimos porque yo no sabía dónde estaba, pero bueno, finalmente llegamos a Mecameca. Cuando llegamos a Mecameca, pregunté ahí a unos taxistas, oigan, ¿saben dónde hay una cascada? Pues nadie sabía. Entonces decía, a ver, la visión dice que tengo que ir al final hacia la izquierda, luego a la derecha y luego a la izquierda. Pues nos fuimos hacia la izquierda, a la derecha, a la izquierda, y llegamos a una propiedad privada donde había un edificio precioso, que después nos enteramos que era una cárcel que había en México llamada Lecumberri, y que los jesuitas la compran, la cortan en pedacitos y la vuelven a armar ahí para llevar niños de retiro. Imagínense ustedes la energía, porque luego lo vivimos nosotros, te les platico. Pero bueno, está esta casa y a lo lejos vemos que hay como un rito y una como cascada. Entonces dijimos, ahí es, pues nos tenemos que meter escondidas en este lugar privado, que había perros, además 2 pastores alemanes. Entonces, escondiéndonos de los perros para que no los agarraran, y llegamos a donde estaba la cascada, y en efecto, no era una cueva lo que había, que es lo que yo había visto en mi mente, sino que era una especie de hoyo, algo cóncavo así, ¿no? Y todo de piedra, como una entrada a una cueva, pero realmente no había una cueva, y ahí había una mesa en donde se ve que hacían misas. Sí, el lugar era muy bonito, con una cruz y demás. Entonces llegamos y les dije, este es el lugar, ahora hay que buscar dónde están las lunas encontradas y dónde está el sol. Pues empezamos a buscar y de repente la encontramos en la pared. La pared formaba esta luna y formaba este sol. Y en la visión yo tenía que poner las manos ahí, tenía que conectarme y hacer una serie de procesos energéticos. Entonces yo hice eso, luego mis alumnos con lo de las lunas hicimos una cadena, conectamos las lunas con el sol, hicimos un proceso de energía hacia el volcán Iztaccíhuatl, y luego llevamos esto hacia el Zócalo mentalmente, y del Zócalo hacia el Popocatépetl. Bueno, pues ahí estuvimos unas 3-4 horas, salimos de ahí y nos fuimos hacia donde estaba este edificio precioso de Lecumberri. Y cuando llegamos y entramos, porque ya vimos al Señor, nos ladraron los perros, casi nos muerden, y nos permite conocer. Y entramos, y lo que nos encontramos es que el lugar era de verdad un pequeño infierno lleno de demonios. Quiero que se imaginen una cárcel donde torturaban gente, era como la cárcel secreta del gobierno donde desaparecía la gente, este famoso Lecumberri. Y ahí llevaban a los niños. Y yo no pude estar ahí más 5 minutos porque era tanta las entidades oscuras que había, que dije, yo me tengo que salir de aquí. ¿Y qué pasaba con esos niños que llevaban ahí? No lo sé, pero el lugar era hermoso por fuera y espantoso por dentro. Bueno, el chiste es de que, bueno, regresamos, ¿no? y teníamos ahora que hacer la ceremonia
se iba acercando la fecha y yo estaba muy desesperado porque decía, ¿de dónde voy a sacar 400,000 personas? Entonces, bueno, junto con mis alumnos estábamos pensando, a ver, ¿y si hacemos que venga gente? ¿Y si hacemos que vengan indígenas? ¿Y si logramos esto? ¿Y si lo decimos en el radio para ver quién quiere venir? Y juntar a ver si llegan los 400,000. En fin, ninguna de nuestras fórmulas parecía que iba a funcionar. Y resulta con que mi compadre Andrés Ponce de León, que desafortunadamente con el COVID ya no está con nosotros, ¿sí? Al que quiero y extraño muchísimo, pues de repente me dice, oye, compadrito, fíjate que el día, esto tenía que ser el día 27 de junio, porque el día 4 de julio eran las elecciones para presidente en México. Entonces me dice, fíjate que el fin de semana que cierran campaña todos los candidatos, el sábado en la mañana, que es el día 25 de junio, van a ir los del partido de derecha, que es el PAN. El sábado en la tarde los del partido de izquierda, que es el PRD. Y el domingo el partido en el poder, que era el PRI. Y dicen los medios que calculan que va a haber alrededor de 400,000 personas en los 2 días. ¿Son coincidencias? ¿Cómo puede suceder eso? Entonces de repente le digo, esa es la respuesta, compadre. Entonces me siento a meditar y nuevamente recibo información. Y en esta información teníamos que ir nosotros a la catedral, a limpiar la catedral y a limpiar la explanada, ¿sí?, del Zócalo de la Ciudad de México. Está el Zócalo, que es una gran explanada. En el centro hay esta bandera con la bandera de México. De este frente está la catedral. Aquí está el Palacio Nacional, donde está el presidente, las oficinas del presidente, y aquí están las oficinas del que era en aquel entonces el gobernador, el regente de la Ciudad de México. Hoy es un gobernador de la Ciudad de México. Bueno, entonces resulta con que teníamos que ir a limpiar eso, porque se hablaba que la gente de derecha que iba en la mañana del sábado 25 y la gente de izquierda que iba en la tarde, pues se iban a enfrentar, cuando unos se iban y cuando otros llegaran, iba a haber conflictos y sangre y todo. Entonces los granaderos pues estaban puestos por todos lados, pero normalmente los granaderos no pueden parar estas cosas, pueden detenerlas ya que empezaron, pero no evitarlas. Y bueno, nos fuimos entonces 2 días, el viernes, junto con todo mi equipo. La catedral, hagan de cuenta que la catedral tenía una nata, más o menos de unos 30, no más, como casi 40 centímetros de alto. O sea, tú caminabas energéticamente y era así una nata horrible de la energía. Pues yo me imagino que el dolor de la gente, me imagino que la historia mexicana, en este Zócalo hubo matanzas espantosas de los españoles hacia los indígenas mexicanos, hacia los nobles mexicas, porque traían oro en una ceremonia que le piden permiso a los españoles, la hacen y cuando los españoles ven, ¿no?, todo el oro que traen, pues hacen una matanza tremenda para quitarles el oro, porque ellos iban desarmados y los españoles pues, estaban armados. Y entonces toda esta sangre, todo este dolor, pues a lo mejor estaba ahí en la catedral, pero el chiste es que la catedral tenía una energía espantosa y la plataforma, o sea, todo el Zócalo también, ¿no?, era una nata todo el piso. Entonces, junto con mis alumnos, que eran unos 17 alumnos, empezamos a limpiar y 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 a limpiar. Fuimos a la catedral a limpiar y fuimos al Zócalo a limpiar. Y luego el viernes en la noche nos juntamos todos en el centro que tenía en San de la Vid y ahí empezamos a limpiar mentalmente el lugar hasta que quedamos verdaderamente exhaustos. Bueno, pues llegó el día 25, llegaron los de la derecha, llegaron los de la izquierda y no hubo ni un solo incidente. Llegó el día 26, llegaron todos los del PRI y tampoco hubo ningún incidente. Y pues resulta con que en efecto habían llegado 400,000 personas. El día 27 en la mañana, sí, yo tenía que hacer la ceremonia alrededor del asta bandera porque abajo es donde estaba el corazón. Y para eso tenía yo que llevar a 7 sacerdotisas. Entonces, cuando tengo la visión de las 7 sacerdotisas, yo digo, bueno, ¿y de dónde voy a sacar una sacerdotisa? ¿Qué es eso? ¿No? ¿Cómo dices, oye, tú eres una sacerdotisa? Entonces me decían, vas a escoger determinadas mujeres, las vas a llevar a un parque que tenemos que se llama Chapultepec. Y luego hay un monumento canadiense que es un tótem,
No, es de Alaska, que es un tótem muy grande de los indios, de los originarios de allá. Y atrás había un palacio de Chapultepec, de las gentes que vivían antes de que llegaran los españoles a conquistar. Y entonces me decían, tú fuiste el señor de esa zona y tú vas a llevar a las mujeres y le vas a decir, a ver, cierra los ojos, los vas a meter medio en relajación y le vas a decir, dime todo lo que te imagines y lo que crees que qué pasó aquí y si tú estabas aquí o no y quién eras tú. Y ellas te van a contestar, ¿no? Que ellas habían sido parte o de un séquito muy cercano a mí, o la reina, o alguna cosa así. Y en efecto, de las gentes que yo tenía en el centro, pues voy escogiendo 7 mujeres, entre las cuales estaba Lucy Romero y también estaba mi actual esposa, que en aquel entonces no era mi esposa. Y entonces, pues las voy llevando a ese lugar y les pregunto, a ver, ¿qué ves aquí? ¿Qué crees que había aquí? ¿Qué te imaginas? Cierra los ojos. Y todas me decían lo mismo. Yo estuve aquí, tú eras el rey, veían así y empezaban a decir, pues veo esto y esto y esto y esto, y decían, y yo estoy aquí, y yo soy una princesa, o yo soy la reina, o yo fui parte de una relación contigo, alguna cosa así. Y decían, y le decía yo, ¿y yo quién era? Pues tú eras el señor de este lugar, no se le decía reyes, ¿no? Tú eras el señor de este lugar. Y lo mismo pasa con las 7. Entonces, bueno, además no me equivoqué con ninguna. A las 7 que escogí, las 7 dijeron palabras menos, palabras más, pero dijeron lo mismo. Entonces les pedí que teníamos que estar, ¿sí?, a las 7 de la mañana en el Zócalo de la Ciudad de México el lunes, que era un día normal, laboral. Y entonces yo recuerdo que traía una piel de venado, traía una espada y traía copal, que es un incienso que se usan aquí los mexicas, ¿no?, en la cultura indígena, que es una resina de árbol y que pues, produce un humo blanco que purifica la energía. Y entonces, bueno, pues llegamos alrededor del asta bandera, nos sentamos y empezamos a hacer la ceremonia. Empecé a dar 7 vueltas para un lado, luego 7 vueltas para el otro lado. Yo llevaba la espada aquí porque iba cortando la energía, ¿no? Iba cortando la energía, el venado estaba en el centro, que era la señal de paz, de armonía. Ellas estaban alrededor haciendo unos cantos que me habían enseñado, y yo hacía el proceso, y empezamos a hacer el proceso, y en aquel entonces había un programa con un conductor que se llamaba Memo Ochoa, no recuerdo cómo se llamaba el noticiero, pero había un helicóptero que iba recorriendo la ciudad y daba noticias de lo que había en la ciudad, y de repente, me acuerdo que estábamos en la ceremonia, todas estas señoras eran de zonas de gente de buen nivel económico, y tenían esposos y tenían hijos, y habían salido ahí con cualquier pretexto y estaban conmigo, y todos de blanco, y de repente pasa el helicóptero y todo el mundo veíamos y decíamos, chisma, no vaya a salir en el noticiero, miren una bola de locos, y que los esposos se estén bañando, vistiendo, rasurando, y de repente ven el noticiero y van a ver a sus esposas ahí sentadas alrededor del asta bandera haciendo qué locura, ¿no? Y bueno, afortunadamente creo que no salió nada en la televisión porque no hubo ninguna consecuencia. Cuando termino la ceremonia, todavía en esta mentalidad de decir, estoy loco, me alucino, Jaime, ¿qué te pasa? ¿Quién te crees? Y todos estos juicios que hay contra uno mismo. Normalmente yo soy un hombre que tengo las visiones y las sigo, pero en algún momento de que las sigo hay un cuestionamiento. Y ese cuestionamiento llegó en ese momento. Acababa de pasar el helicóptero y yo decía, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿De verdad voy a despertar el volcán Popocatépetl? ¿De verdad se va a despertar el corazón de México, que es el chakra del planeta Tierra, el primer chakra del planeta Tierra? ¿De verdad el hecho que hayan dicho 400,000 y que hubo 400,000, bueno, es una señal clara, ¿no? Pero de verdad fuimos al Iztaccíhuatl y conectamos la energía para acá, para que despierte esto. Y en ese momento de confusión y de duda, que todos aquellos que tomen el entrenamiento de visión conmigo, que voy a empezar el 5 de octubre, lo van a vivir estos momentos de duda, es natural. Entonces volteo hacia arriba y digo, Señor, dame una prueba, perdón que sea así, pero dame una prueba física. Y en ese momento, sin ser la hora,
27 de junio de 1994, suenan las campanas, y no era la hora, porque las campanas suenan cada hora para empezar la misa, de la catedral, y se levanta toda la parvada de palomas blancas, llegan a donde estamos nosotros y dan 7 vueltas. Giran así 7 vueltas, ¿no? Todas girando y se van. Y entonces, bueno, era una felicidad, decía yo, sí es cierto. ¿Por qué sonó la campana ahorita? ¿No? Porque pregunté qué horas son, y pues no era la hora, era algún momento entre la hora. Y entonces, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué sonó la campana? ¿Por qué las palomas dieron 7 vueltas? No 5, no 8, no 9, 7 vueltas alrededor de nosotros. Finalmente, lo que hicimos fue, porque en una de las visiones me decía que teníamos que tocar 4 lugares. El primer lugar era estar ahí, hacer la ceremonia, y de ahí teníamos que ir hacia la catedral. Y en la catedral había una, del lado izquierdo, tú entras a la catedral y viene la entrada principal, y como muchas catedrales tienen laterales, tenías que ir por la lateral, y en la lateral al final había un lugar donde estaba la Virgen de Guadalupe. Ya les contaré la historia de la Virgen de Guadalupe y por qué es tan importante en todas estas historias. Y entonces teníamos que ir a hacerle una ofrenda a la Virgen de Guadalupe. Lo que yo no sabía es que ese día era el día de la Virgen María, y que había una ceremonia donde venía el obispo de la Ciudad de México, que estaba haciendo una ceremonia hacia la Virgen. Entonces nosotros vamos caminando por acá, y el obispo venía por este lado haciendo toda la ofrenda, y todos atrás los cardenales, y atrás los que van haciendo humito, no me acuerdo cómo se llaman, ¿no? Y van atrás, ¿no?, de ellos, y el máximo representante de la Iglesia Católica en México iba con un báculo, el báculo lo tenía aquí, como con agüita lo remojaba así, y iba haciendo la bendición, ¿sí? Y llevaba una cosa que producía incienso, producía humito. Entonces él iba caminando hacia el altar principal de la catedral. Vamos más o menos iguales, y nosotros cuando llegamos aquí, que veníamos con la Virgen de Guadalupe, o sea, esta parte a nosotros no nos interesaba, de repente volteamos y voltea, ¿no?, el monseñor, y nos ve, y se va hacia nosotros, se para enfrente de mí, yo estoy aquí con mi piel de venado y con mi espada, y se para enfrente de mí, y las mujeres están atrás de mí, y me dice: así que fueron ustedes, bendiciones y muchas gracias por lo que acaban de hacer, ¿no?, que lo recordará el resto de la humanidad algún día. Y agarra y la hace con el humito así, ¿no?, o así, pues los echa, y con el báculo lo remoja con el acólito que venía junto a él, y nos empieza a dar la bendición a nosotros, y nuevamente voltea al final, me ve y dice: gracias, gracias, gracias. Se voltea y se va. Nosotros así, ¿no? ¿Qué pasó aquí? O sea, ¿qué tuvo que pasar para que coincidiéramos y para que nos diera su bendición? Bueno, de ahí salimos, y de ahí fuimos a algo que se llama el Templo Mayor, que es una zona arqueológica que está junto al Palacio Nacional y junto a la catedral, que era donde era el gran palacio de los mexicas, de los aztecas, cuando llegaron los españoles. Fuimos ahí, hicimos una ofrenda, hicimos una pequeña ceremonia, y luego nos fuimos al otro lado del Palacio Nacional. Este es el Palacio Nacional, aquí estaba el Templo Mayor, nosotros estábamos aquí en el asta bandera, aquí la catedral, y de este lado donde acaba el Palacio Nacional hay una estatua donde está la leyenda de los aztecas cuando llegan a la Ciudad de México, que dice que tenían que llegar a un lugar donde hubiera un águila devorando una serpiente sobre un nopal. Ese lugar era el lugar sagrado, y ahí es donde tenían que formar la Gran Tenochtitlán. Y ahí encuentran, entonces hay una representación en bronce de esto, y teníamos que ir ahí, que es el inicio de la cultura indígena, y teníamos que hacer otra ofrenda también. Bueno, ahí termina prácticamente, ¿no?, esta parte, y de aquí me voy a saltar hasta el 21 de diciembre del mismo año.
el solsticio de invierno. Nosotros hay que recordar que estábamos en verano, que era el 29, el 27 de junio de 1994, y en el solsticio, que es el 21 de diciembre del mismo año, de una manera completamente inexplicable, el volcán Popocatépetl hace su erupción y empieza a salir la lava y la energía y la fumarola y todo lo que ustedes quieran. Fue impresionante. Yo me acuerdo que cuando sucede esto, bueno, yo lloraba. Lo segundo interesante es que termina la ceremonia y nuevamente yo otra vez, bueno, pues será cierto, no será. Yo claro que creía y quería creer, además, en aquel entonces tenía más dudas, ¿no? Y de repente llegó una mujer, ¿no? Y esta mujer llegó a una terapia conmigo y de repente me dijo, oye Jaime, ¿me puedo quedar aquí a ayudar? Ella era vidente y le dije, oye, claro, nos encantaría y que ayudes a la gente. Dice, ¿puedo dar aquí consultas? Sí, claro. Y yo le dejaba las puertas abiertas a que llegara toda la gente a trabajar y ayudar y yo no les pedía absolutamente nada. Lo que quería es que todos ayudáramos a todo mundo. Y entonces ella empieza a ir todos los días y le tomo mucho confianza y como era una mujer vidente y una mujer que pertenecía a un grupo esotérico muy importante, entonces de repente le dije, oye, ¿puedo hablar contigo? Me dijo, sí, y le cuento toda esta historia. Y entonces de repente ella empieza a llorar y a llorar y a llorar. Y yo pues, ya dejé de contarle, ya no decía yo nada, no sabía qué había pasado. Y me decía, entonces fuiste tú. Y decía yo, pues sí, fui yo el que hice esto, ¿no? Y me decía, ¿y tú sabías que los principales grupos esotéricos y místicos que hay en México, sabíamos que eso tenía que pasar, pero nos tenía que llegar una señal para saber cuál era el grupo que lo iba a hacer? Y que nos quedamos, todos los grupos, estábamos en comunicación y estábamos esperando la señal para el día 27 a ver quién iba a hacer la ceremonia y a nadie le llegó la señal. Y en la noche, cuando terminó la noche del 26, que estábamos todos meditando, todos los grupos, a ver si recibía alguno la señal, en ese momento yo entré en un estado de trance muy profundo y le pedí al Creador que si no íbamos a ser nosotros los que íbamos a hacer esa ceremonia, que por favor me permitiera estar con la gente que la había hecho y que pudiese yo ayudar. Y fue cuando de repente una prima, un amigo, no me acuerdo quién, la llevó ahí al centro donde estábamos, a San de la Vid. Ella se quedó, ¿no? Y hasta que le conté la historia, entendió que le habían concedido su deseo y que estaba ahí para ayudarnos. Y entonces ella pues, me enseñó una serie de cosas, procesos, que por cierto, de repente un día me dijo, oye, resulta con que tú tienes un don y estaba viendo tu energía. Le dije, ¿cuál? Me dijo la de la ubicuidad. Y le dije, ¿y qué es eso? Me dice, es una persona que puede tener dos personas, se convierte en dos personas. Le dije, o sea, mi espíritu por un lado y yo por el otro. Y luego regresa, como viaje astral. Y me dice, no, puede haber dos Jaimes Delgados. Le digo, dos Jaimes Delgados, o sea, dos así físicos, ¿sí? Y los dos pueden vivir, sí, puede aparecer uno y desaparecer, pero pueden estar dos simultáneamente en diferentes lugares, no todo el tiempo. Y tú tienes ese don, y ya hablé con el mago superior de nuestro grupo, le dije quién eras, qué habías hecho, y él no aceptó que yo te enseñara cómo desarrollar tu ubicuidad. Pero le volví a decir otra vez y te vino a observar, vino como alumno a una terapia contigo y te observó, vio y dijo, sí es él, enséñale. Pero cuando me dijo eso de enseñarle, yo acababa de vivir la experiencia, ustedes recordarán, de Nueva Zelanda, cuando estamos ahí y yo era la parte de la profecía del pájaro de piedra. Y había tenido al final conflictos porque mis dos hermanos que me habían adoptado, el Tojunga y Eagle Bear, los dos se habían enojado conmigo porque no les había dado yo la cabeza del jabalí que me había dado el viejito, que realmente tampoco la quería yo, pero la cabeza en la noche me había dicho, van a decirte estas mentiras porque quieren quedarse conmigo, no me dejes con ellos, yo me voy a ir contigo.
Entonces, bueno, pues yo obedecí al jabalí, imagínense, me estaba hablando el espíritu del jabalí. Y ellos, bueno, se enojaron mucho, se enojaron algunos alumnos también, los pusieron en mi contra. Seguramente yo habré cometido algunos errores también, no lo sé. El chiste es de que regresé a México después de ese viaje sumamente triste y entonces en ese momento estaba muy triste y me dice ella, es que podría haber dos Jaimes Delgado y lo que tú haces en tu vida podrías hacer el doble. Y entonces le dije, ¿sabes qué? No aguanto a un Jaime Delgado, ¿no? Que le falló a su gente y no sé ni qué ni cómo. Digo, ¿tú crees que yo quiero dos? No, no me interesa que haya dos Jaime Delgado. Y me insistió casi un mes. Y al final me dijo, te queda una semana para que decidas. Si pasa esa semana ya no te puedo enseñar nada, ¿no? Y pasó la semana y le dije, ¿sabes qué? El último día no quiero aprender la ubicuidad, no quiero dos Jaime Delgados, ¿no? Ya uno creo que es suficiente para mí, pero sí quiero que me enseñes algo, quiero que me enseñes qué es la humildad. Y entonces me dio un mantra y me dijo, tienes que meditarlo 20 minutos todos los días hasta que tengas la visión. Y entonces me dio un mantra y empecé a meditar todos los días ese mantra, todos los días, 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 hasta que, bueno, un día, ¡pum!, entras en un estado de vacío completo y te dan la información a alguien o algo y cuando terminas tu meditación ya sabes la respuesta. Y la respuesta era, haz tu mejor esfuerzo en todo lo que hagas en la vida, pero humildad es el resultado, deja que se dé de manera natural. Mientras tú hayas hecho lo mejor, el resultado depende de muchas variables que muchas pueden no depender de ti. Eso es humildad. Y bueno, esto fue el resultado de, no sé, mes y medio, 2 meses de meditación diaria y finalmente, pues a mí me dio mucha paz el sentido de comprensión, de la humildad. Y después de esto, Isabela, se llamaba Isabela, esta mujer. Isabela desafortunadamente tuvo algún altercado con mi hermano y se fue del centro. Y yo no la volví a ver. Pero bueno, esta historia es muy importante porque la voy a ir entrelazando con otras historias de lo que está pasando en el planeta Tierra. Lo primero que tenemos que saber es que hay una profecía que habla, que dice que México es el ombligo del planeta y que de México nacerá la nueva cultura que envolverá primero América Latina y luego el planeta. Pero para que nazca esta nueva cultura, primero México tenía que derrumbarse, tenía que caerse, ¿no? Deshacerse de alguna manera, porque solamente de entre los escombros, dentro de las cenizas, podría nacer el nuevo ave fénix, ¿no? Entonces, desde mi creencia, nosotros estamos en la etapa del derrumbe, de esta destrucción, de estas cenizas, y que el ave fénix viene, y que el ave fénix somos nosotros, que el ave fénix, ¿no? Porque ya les contaré el resto de las historias, que el ave fénix no es una persona. Se acabaron los mecenas, se acabaron los gurús, se acabaron los guías, se acabaron los grandes maestros, todo esto se acabó. Y tenemos que entender que, bueno, puede haber alguien que vaya medio paso adelante de todos los demás o de algunos de los demás, pero lo que tenemos que hacer es tenemos que unirnos y todos juntos somos ese ave fénix. Y ese ave fénix van a ser de México. Y todos los que nos estemos uniendo vamos a tener una cosa en común, situaciones complejas en nuestra vida, situaciones que van a definir cosas en nuestra vida. Y estas situaciones complejas es lo que nos va a permitir entender para poder salir de esta ceniza y convertirnos en ave fénix, ¿no? Entonces, esta historia, lo que nos está hablando, uno, que México tiene el corazón despierto, que es un chakra de la tierra, y que a partir de este año, 1994, empezó la transformación de México y en efecto, 1994 es cuando matan al candidato a la presidencia de México, Luis Donaldo Colosio, y queda un hombre llamado Ernesto Zedillo como presidente, y es una etapa muy crítica en México, y es cuando se prepara la entrada de, por primera vez, otro partido político, en este caso el PAN, con un presidente llamado Vicente Fox. Empieza el cambio, empiezan movimientos sociales, empiezan muchas luchas, empiezan muchas cosas que pasa del 94 al 2000, primero Zedillo, llega el PAN, que es el partido de derecha,
6 años con Vicente Fox, otros 6 años con Calderón y luego otros 6 años con un representante del PRI, en donde en estos 4 sexenios pues realmente hay un abuso de saqueo, de impunidad, de delincuencia, de muchas cosas, ¿no? De falta de honestidad, de falta de valores, etcétera, y que finalmente la cúspide es ahora, desde el 2018 hasta el 2024, es hundirse lo más profundo del país, ¿no? Caer en un estado de desesperación, de dictadura o de lo que sea, y que después de esto es cuando va a renacer el ave fénix. Y yo los invito a todos ustedes a que cada uno de nosotros seamos una de estas plumas del ave fénix. Cada uno de nosotros seamos los ojos del ave fénix. Cada uno de nosotros seamos el corazón del ave fénix. Cada uno de nosotros tengamos esa personalidad, esa fuerza, esa entrega para hacer que el corazón de México bombee y mande tanta energía junto con su volcán Popocatépetl, que esto pueda llegar a toda América Latina y más adelante al mundo. Porque la era está cambiando y porque la serpiente de energía pronto llegará a los Andes. Ya les contaré el segundo chakra que me toca abrir en Medellín, Colombia. Pues es otra historia, ¿sí? Antes de que la serpiente de energía llegue a los Andes. ¿Cuándo va a llegar a los Andes? No lo sé, ¿no? ¿Habrá algún otro chakra que abrir antes de que llegue a los Andes? Tampoco lo sé. ¿Me tocará a mí hacerlo otra vez y ya abrí 2, me tocará abrir uno tercero? Tampoco lo sé. ¿Sabré cuándo estará abierto los Andes? No lo sé, porque finalmente yo me muevo por este mundo derecho, por estos mensajes, y con base a eso voy definiendo mi vida, como está sucediendo en este momento. Y les puedo decir que en este momento es el momento de terminar de preparar todo un grupo de gente con conciencia para que seamos capaces de convertirnos en un solo ser, en una sola mente, en una sola masa, en un solo espíritu, en una sola energía, con el poder suficiente para empezar la transformación de este país. Así es que, terminando con esta historia, están todos ustedes invitados para ser parte del despertar de la mujer dormida. Lean ese libro, ¿no? Del autor, se llama Ayocuán, que se llama La mujer dormida debe dar a luz. Bueno, la mujer dormida dio a luz el 27 de junio de 1994 y ahora estamos en el proceso de esa luz que dio la mujer dormida. Y luego, después de este libro, Antonio Velasco Piña, que parece ser que él es Ayocuán, porque se firma como seudónimo, escribe otros como Regina, que habla de 400 personas jóvenes en 1968 que precisamente están buscando despertar el corazón de México. Pero él conoce parte de la historia, él no conoce mi historia, conoce parte de esta profecía de los 400, pero él cree que son 400 y no, eran 400,000. Y no fue Regina la que le tocó hacer esto, aunque el libro se llama Regina, sino fuimos nosotros a quien nos tocó. Bueno, pues esta es una historia y esto es la verdad, esta es la realidad. Ustedes pueden comprobar los datos que acabo de decir, tanto del Popocatépetl, del volcán, como de las elecciones, como de la cantidad de gente, etcétera. Y ustedes irán viendo cómo México, sí, después del 24, se va a convertir en un referente del cambio de conciencia en toda América Latina. Amigos, pues muchas gracias. Aquí estamos terminando un nuevo programa de Sin Límites, porque no tenemos ningún límite en nuestra mente. Recuerden que hay que hablar para inscribirse al curso de visión y créeme, todos ustedes van a ver la energía y muchos de ustedes van a poder algún día hablar de sus historias como yo cuento las mías, porque todo el mundo tenemos estas historias. Inscríbanse, ahorita hay muchas oportunidades para hacerlo mucho más económico. Mi nombre es Jaime Delgado, esto es Orbe Network. Muchas gracias.